Tenemos ya el inicio de sesiones del día de mañana. Tenemos en contacto a la senadora Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos queremos compartir su mirada respecto de cuál es la expectativa, senadora, para lo que va a ser el comienzo, el inicio de la Asamblea Legislativa en el día de mañana. Buenas tardes, aquí en el diario la saludamos. Senadora, ¿nos escucha? A ver, ahora me dicen que sí. Bien. Bueno, todo esto de cara a Julia, a la apertura del día de mañana, ¿no? Así es, mañana un día de relevante, a ver si la tenemos en línea. Sí. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Ahí la escuchamos. Ahí la escuchamos. Bueno, yo le preguntaba cuál es la expectativa, ¿no?, para lo que va a hacer Javier Milei, presidente, frente al Congreso mañana. En principio, aclararle a la audiencia qué significa la Asamblea Legislativa. Es cuando el presidente de la Nación, frente a los legisladores de todas las fuerzas políticas, explica cuáles van a ser las líneas rectoras del futuro año de gobierno y cuáles son los instrumentos legislativos que se necesitan. Yo creo que el día de mañana va a estar muy lejos de ese cumplimiento constitucional. Me parece que va a ser una oportunidad en que Milei va a aprovechar para rearmar su discurso respecto de la corrupción, seguir enlodando, digamos, lo que es la política, y a duras penas creo que verbalizará alguna medida futura. No creo que lo haga. Hasta desde el punto de vista de la escenografía, fíjese usted que va a haber un atril. Nunca, mire, yo fui muchos años legisladora nacional, nunca el presidente habló desde otro lugar que no fuera el estrado de la Cámara de Legisladores. ¿Y por qué es importante esto, Teresa? ¿Por qué lo menciona, lo que tiene que ver con las formas? Porque parece ser lo menos importante. No es lo menos importante, porque es una muestra más de desprecio a lo que significa el poder institucional de la legislatura. En oportunidad de asumir, no dio discurso ante la legislatura, lo dio desde las escalinatas y ahora busca este formato. Las formas a veces tienen mucho que ver con el contenido de lo que se expresa. Y a partir de diciembre lo que expresó Milei es un fuerte desprecio por la legislatura. Lo hemos visto en las reuniones de comisiones, lo hemos visto en el debate y lo hemos visto en el comportamiento en el Senado. Así que no me parece que sea una cuestión menor, me parece que hay que estar preparados para que haga de esto, vuelvo a repetir el concepto, un poner en el lodo la política y la gestión, y seguirá haciendo lo que hace, que es una ametralladora de piezas de comunicación, que creo que el objetivo que tienen es confundir y marear a la ciudadanía, mientras tanto sigue avanzando un plan cruel de gobierno. Eso le quería consultar, senadora. ¿Cuál es el análisis que hace de estos pocos días que lleva en el poder Javier Milei, en función de un contraste, ¿no?, que es que pasó relativamente poco tiempo y que, sin embargo, el impacto de las medidas que ha tomado, bueno, ya convivimos con todas ellas y se refleja mucho en algunos números, ¿no? Caídas en términos de la producción, caídas en el consumo, un costo de vida cada vez más elevado y dificultades para llegar a fin de mes. ¿Cuál es el análisis que puede hacer? Bueno, fueron 70 días de gobierno, son 70 días de gobierno que para mí lo único que manifiesta es una enorme crueldad atrás de un objetivo. La pobreza seguramente rozará este mes que viene, esperemos el número de la UCA, pero tampoco hace falta esperarlo para verlo, los que transitamos en territorio. Yo creo que alcanzará el 60%. Lo que dice usted, la pérdida de empleo, los cierres de grandes empresas y de pequeñas empresas, la pérdida del valor adquisitivo del salario y todas las medidas que van quitando derechos, que no hace más que sumir a la gente en la pobreza más absoluta. Pero a mí siempre me sorprende y siempre quiero analizar, como el castigo, él dice, voy a ahogar a los gobernadores. La verdad que los gobernadores no se ahogan porque lo decida Milei. Los que se ahogan son los habitantes, el pueblo de las provincias de esos gobernadores, entre los cuales además están sus propios electores. Porque yo creo que mucha de la gente que lo votó a Milei hoy es la que se quedó sin trabajo, es la que no puede poner un plato de comida, es la que tiene que saltar los molinetes en Constitución. Entonces, a mí me cuesta comprender ¿cómo alguien puede ser tan cruel con una sociedad demandante que además
ya no tiene solamente el viso de bolsillo y de los alimentos. Si hay algo más cruel es lo que le está pasando a los jubilados, sobre todo con la medicación. Los medicamentos han aumentado casi un 50%, y ahí no hay alternativa, no hay otra salida, no hay una changa, ahí es la salud. Entonces me parece que hay que traducir al humano básico cuáles son los impactos en la familia que tiene la política que está tomando. Y explicar que el DNU, porque esto hay que explicarlo muy bien, este DNU que todavía seguimos en discusión, es el causante de lo que le está pasando a las familias. Me parece que hay que explicar muy bien cada una de las cosas por las cuales la gente se ve afectada por este DNU, porque nadie va a acudir rápidamente a la consigna de el DNU 70. La gente tiene otras preocupaciones. Me parece que hay que explicarlo con claridad. ¿Ezequiel? Sí, senadora, buenas tardes. Recién hablábamos acá en la mesa del escenario de atomización de la oposición, ¿no?, en el Congreso. ¿Considera que después del freno a la ley ómnibus, ahora en el inicio del periodo ordinario de sesiones, el Congreso va a poder ponerle límites al ajuste de Javier Milei, o piensa que va a gobernar a través de decreto o va a pasar por arriba del Palacio Legislativo? Bueno, lo que manifiesta su voluntad expresa, tratándolos de corruptos, de ratas, yo hasta me da vergüenza repetirlo, indica que no le importa mucho el Congreso. Sí me parece que hay una responsabilidad en la representación política, la de todos los signos partidarios. Algunos no se los voy a pedir y ya se imaginan a cuál, pero hay una representación política porque la gente también votó esos legisladores, si no votó los de Milei, para que defienda sus intereses. Entonces, me parece que tiene que haber una voluntad de parte de todas las fuerzas políticas de poner un punto de acumulación en la discusión parlamentaria para ponerle freno a estas atrocidades. Luego podrá ir en alzada a la Corte, nos va a tener discutiendo todo el año la institucionalidad. Lo más grave para mí es la disolución o el intento de disolución de los poderes institucionales, ¿no? Lo vemos con las provincias, lo vemos con los legisladores, y me parece que tiene que haber una resistencia en ese lugar. Teresa, senadora, le pregunto en relación a lo que se viene, ¿no? El 8M, la lucha por los derechos de la mujer, y este año que me parece se transforma, y se lo pregunto como exministra del área, para que quienes no lo recuerdan, este año lo que se viene es algo todavía mucho más intenso, ¿no? Porque en realidad lo que hoy sucede hoy con las mujeres argentinas, con las madres argentinas, es que se encuentran con la misma lucha de todos los años, pero además una situación económica todavía mucho más opresiva y sobre todo contra ellas, ¿no? Y con una educación que no progresa, no hay tampoco una propuesta de cómo mejorar la educación. Hay un montón de cuestiones, bueno, la salud, incluso atender a nuestros chicos, hoy es más caro comprarles los remedios. ¿Cómo cree que se viene la lucha en este día tan importante, donde todo por lo que se peleaba hasta ahora, eliminar violencia de género y demás, se le suman estas cuestiones más cercanas, más cotidianas y también urgentes, como darle de comer a los chicos, ¿no? Sí, exactamente. El 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Y creo que trabajadoras somos todas, creo que hay una afectación, como usted dice, muy particular sobre las mujeres. La pobreza sabemos que siempre golpea más a las mujeres y nos encuentra con más responsabilidades, ¿no? Y como decía Freire en otro sentido, siempre la pobreza muerde, estas medidas de gobierno muerden el pie de los descalzos. Y sinceramente creo que esta lucha va a ser mucho más ardua, porque sumada a la lucha por conquista de los derechos, vamos a tener que hacer una defensa de nuestra vida, de la de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros también. Me parece que va a ser una movilización masiva porque creo que los movimientos feministas y todos aquellas que nos movilizamos ese día entendemos dónde está el riesgo. Vivimos de amenaza en amenaza, digamos, no quiero caer en un lugar común, digamos, pero la afrenta contra artistas, la afrenta contra las mujeres, yo creo que es parte de piezas de comunicación que tiene Milei para ametrallar. Pero me parece, yo lo quiero decir porque hoy lo charlaba con unas compañeras, me parece que la respuesta de la dirigencia política y de la sociedad en general tiene, donde Milei rompa, tenemos que estar para reparar. Y vuelve a romper y volvemos a reparar.
porque siempre la construcción vence a estos modelos de gastación. Así que creo que hay que construir ese día una gran movilización con consignas muy claras y explicándole a todas las mujeres que más allá de los derechos específicos, lo que tenemos que hacer es una profunda defensa de lo conquistado, porque creo que el objetivo es que tiendan a desaparecer todas las políticas de contención, de ayuda, de cuidado, que tiendan a desaparecer. ¿Darío? Senadora, ¿cómo le va? Darío Villarruel. La pregunta es esta. Van 79 días, usted dijo 70, son 79 días, y se sienten cada día. Concretamente, ¿cómo califica la gestión de gobierno en cuanto a la distribución de la tarea? Me explico. Si no dice Milei lo que hay que hacer, hay ministros que no actúan, o por ahí ministros que dan respuestas, por ejemplo, respuestas a lo aeronáutico, que habían arreglado un acuerdo económico, y después van y le preguntan a Milei y se rompe. Digo, ¿cómo califica la gestión de gobierno, más allá de lo político, administrativa? Porque si Milei no contesta, no hay nadie que tenga respuesta propia. Así es. Mire, era una cosa que iba a mencionar al principio. Cuando algunos conocemos de cómo se maneja la gestión de gobierno, cuáles son los tiempos, usted sabe lo que cuesta un expediente, una autorización. Yo la verdad que desde el 10 de diciembre no veo gestión de gobierno. La gestión de gobierno está paralizada. El ANSES, entre los cambios, los chichoneos, con uno, con otro, que se va, que se queda, el ANSES está paralizado. El PAMI está paralizado. La obra pública ni que hablar, porque él ya ha aclarado que no va a haber obra pública. El Ministerio de Salud no existe. O sea, el gobierno está paralizado. No existen directores en funciones, no existen subsecretarios en funciones. Lo que hay es un juego perverso de nombres en las notas periodísticas, si fulano va, si mengano responde a uno o responde a otro. Pero el gobierno está paralizado, no hay una sola gestión, no hay nada que funcione, nada que avance. Incluso el tema de medicamentos oncológicos, que no me quiero referir a Dorni porque la verdad que no quiero dedicarle un solo minuto de mi energía, pero la verdad, reconocer, porque hay que reconocerlo, está paralizada la entrega de tratamientos oncológicos y esto tampoco puede esperar. Entonces no hay un solo funcionario de gobierno que responda. Para mí este gobierno es solamente un contrapunto de tuit, de conferencias del vocero, y de algunas voces altisonantes, más el protocolo de seguridad. Eso es todo lo que hay, no hay otra cosa. Bueno, importante lo que marca, porque en algún punto uno se pregunta de lo que está en juego en este momento, que es la conducción nada más y nada menos del Estado por parte del gobierno, qué es de alguna forma mala praxis, qué es ausencia directamente de conducción, y en algún punto qué puede pasar hacia adelante, porque muchas áreas también se van quedando desfinanciadas, ¿no? Atención con esto, porque esto también es relevante. No sé si tenemos un poquito de tiempo, porque le quiero hacer una pregunta vinculada a la respuesta por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de lo que fue en principio la decisión del gobierno nacional de frenar o de eliminar distintos fondos, algunos de ellos con un carácter fiduciario, que de alguna manera inyectaban recursos en este caso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, primer punto también para aclarar, Milei no es el emperador de Roma, no es el dueño de los recursos de las provincias del país. Nosotros tenemos un país federal en una república. El gobernador Kicillof creo que ha sido muy cuidadoso, muy duro, muy prudente y muy duro en plantear lo que le ha pasado a la provincia de Buenos Aires desde que asumió Milei, y de su decisión de recurrir a la justicia. Espero, uno muchas veces no confía tanto en las decisiones rápidas de la justicia, estas cosas no tienen resolución rápida, pero lo que no puede esperar la provincia de Buenos Aires con sus 17 millones de habitantes es que la sigan esquilmando, porque no es solamente el fondo obtenido para reforzar el sistema de seguridad, compra de patrulleros, etcétera, a lo que se refiere. Es que nos han quitado los ingresos del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, nos han quitado el fondo de incentivo docente. El gobernador depositó el 6 de febrero el sueldo total de los maestros, pero no sé por cuánto más lo vamos a hacer.
y nos ha quitado todos los programas, cualquiera que se les ocurra, que son de fortalecimiento de políticas sociales en la Administración Nacional, que quiero volver a insistir, no es de Milei la plata. Sí. La plata es de las provincias, aportan a la nación aporta la coparticipación y fondos especiales. Entonces yo creo que se va a generar un conflicto muy severo con los gobernadores, más allá de la resolución de los últimos días respecto de Chubut, porque no va a ser sostenible en el tiempo que los habitantes que tiene cada provincia tengan tan golpeada la economía y las provincias no puedan desarrollar políticas sociales. Senadora, mencionaba a los docentes. Bueno, las docentes también son en su mayoría mujeres, no quiero dejar de mencionarlo, Sí. ¿no? Esto es importantísimo de cara a lo que veníamos hablando. Y ahora, yo le preguntaba hace instantes por las formas en el Congreso, ¿no? Para no quedarme en lo poco importante, y usted de manera muy acertada decía, no, es todo, es el fondo, pero también es respetar las formas porque las estipula la Constitución Nacional. Digamos, uno no puede llegar al Así Congreso a es. hacer lo que quiere, ¿no? Así es. En base a eso quiero preguntarle por los dichos de Javier Milei en Financial Times en una entrevista en las últimas horas, donde dijo que podía tranquilamente gobernar por DNU sin pasar por el Congreso, perdón. ¿Qué piensa sobre estos dichos a horas de hablar frente a los legisladores? Bueno, a mí me parece que estos dichos son parte del rosario de dichos desde el inicio de la campaña, que la verdad porque no nos da tiempo, porque tenemos otras cosas que hacer, pero habría que reunir todos los dichos, desde la venta de órganos en adelante, Sí. para ver que está cumpliendo acabadamente con las cosas que dijo que iba a hacer. Con algunas variantes, digamos, porque yo creo que tuvo mucho impulso de Mauricio Macri después de la elección del 22 de agosto, y finalmente creo que Macri ha decidido no estar muy cerca o esconderse abajo de una baldosa. Pero los dichos de Milei, de que él va a gobernar por decreto, no me cabe duda que lo va a intentar. Por eso me parece que es tan importante que la representación política, lo que usted votó, lo que votó su compañero, que hoy tiene representación en la legislatura, defiendan lo que tienen que defender. Y me parece que tiene que haber, insisto, un punto de acumulación donde se le ponga freno a esto. Pero ahí no tiene que Yo haber un creo- contrapeso, perdón por la interrupción, pero un contrapeso fuerte también de quienes son oposición hoy frente a estos dichos. Eso estoy frente diciendo a este justamente eso. avasallamiento. Claro, porque, por ejemplo, el ARI, Margarita Stolbizer votaron en contra de la ley cuando Sí. fue la oportunidad de la votación de la ley. Me parece que eso tiene que tener otro reflejo, tiene que tener el reflejo de ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para resistir el embate que tiene el presidente de la Nación sobre el Congreso, nunca visto por otra parte. Nunca visto y la verdad vergonzante. Yo estuve revisando algunas notas del mundo respecto al resto de los países, respecto de cómo miran a la Argentina y cómo lo miran a Milei con el Congreso. La verdad que es vergonzante desde todo punto de vista, pero no cabe ya seguir quejándose, porque parece que a veces que somos Claro. especialistas en el diagnóstico. Y lo que tiene que haber es una puesta a punto de todas las fuerzas políticas, ponerse de acuerdo y decir esto es hasta acá. Y hay que hacerlo, ya lo ha hecho en parte la CGT con su movilización, deberá seguir reproduciéndose. Bien decía usted, nosotros el 8 de marzo tenemos un convite en la calle muy importante por todas las mujeres trabajadoras y por todas las mujeres que sufren este modelo. El 24 de marzo vamos a tener otro convite importante que quiero mencionar. Hoy fue vergonzoso. Se recibió en Caseros Corrientes a un represor acusado de delitos de lesa humanidad, con todas las formas y las pompas de la fuerza del lugar, que tiene que empezar a dar explicaciones Petri con esto, ¿no? Porque si se empiezan a aflojar todas las tuercas del sistema, como son tantas tuercas las que están aflojando, a veces me da miedo que esto colapse. Claro. Entonces me parece que es responsabilidad de la política reunirse y definir. ¿Colo? Senadora, una pregunta breve sobre lo último que estaba diciendo, ¿no? Decía que se tienen que aunar todas las fuerzas. ¿Cómo está ese trabajo en la legislatura, al menos en este caso en la legislatura bonaerense? Nosotros estamos trabajando mucho con la oposición. Quiero contarles que la ley de endeudamiento que necesitaba el gobernador y la fiscal impositiva
salieron con el apoyo prácticamente de todos los legisladores. La expresión de todos los bloques fue unánime de acompañamiento, pues es el instrumento que se necesita para gobernar. Y en el día de ayer o antes de ayer, luego del decreto de Milei, de baja del decreto 2020 de aportes a la provincia, también se expresaron el resto de los bloques. Salvo el PRO, el resto de los bloques se expresó. Me parece que todos nos damos cuenta que no hay espacio para discutir arriba de la baldosa que tiene cada uno, porque esto va a venir de demolición. Entonces hay una responsabilidad política en todos nosotros. Nosotros no somos dueños de una florería, hacemos política y tenemos responsabilidades. Así que en la provincia estamos bien. Yo estoy contenta con el diálogo que tenemos con los bloques. No quiere decir que acordemos con todos, pero desde los presidentes de bloque tenemos acuerdos en lo que es cuestiones más de fondo, y espero que lo sigamos construyendo. Senadora, muchísimas gracias por haber hablado con gracias. nosotros, muy amable. Luego. Un gusto. Bueno, varios títulos, ¿no? Sí. Ha dejado una